El 20 de septiembre del 2023, en horas de la madrugada, la agenda informativa en Venezuela tomó un rumbo inesperado. La cárcel de Tocorón, muy famosa por ser el centro de operaciones de la megabanda criminal El Tren de Aragua, estaba siendo intervenida por funcionarios de seguridad del Estado venezolano. En esta actividad para dar un balance de lo que ha sido una operación exitosa, impecable, que nos ha permitido dar un duro golpe contra grupos criminales, ajustado a los protocolos internacionales para actuaciones de este tipo. Y una de ellas es precisamente un término que se denomina la seguridad dinámica, que es un estándar de las Naciones Unidas. Tenemos más de 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal y que forma parte de estructuras que se mueven, que se movían en todas partes del país. Logramos el éxito. Tocorón se acabó. Nosotros garantizamos tomar control total. El Estado venezolano ha tomado control total de este penal. ¿Quiénes huyeron? Huyó Héctor Guerrero Flores y ¿quién más huyó con él? Bueno, fíjate que ese personaje que tú acabas de mencionar, él estaba en libertad plena. Ahora, a la fecha de hoy, tiene varias causas. Tiene órdenes de aprehensión abiertos. Y entonces, nosotros presumimos que él se encuentra en alguna parte, que no estaba aquí, ¿verdad? Sí estuvo aquí, pero él ya estaba en libertad. Esa declaración del ministro es verdaderamente alarmante, del ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, que señaló que alias Niño Guerrero al momento de la intervención se encontraba en libertad plena. Libertad plena desde el punto de vista jurídico significa la situación de una persona que no tiene un proceso judicial en su contra y sobre el cual no pesa ninguna orden de detención. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que el líder de la pandilla carcelaria y no carcelaria más grande de Venezuela, que inclusive tiene un proceso de internacionalización consolidado en al menos 5 o 6 países de Latinoamérica, no vaya a tener orden de detención ni ningún proceso penal en su contra? ¿Cómo es posible entonces que el individuo que desde Tocorón tenía sometido a buena parte de la población penitenciaria cobrándole la causa e hiriendo o matando al que incumpliera sus reglas? ¿Cómo es posible que el individuo que coordinaba extorsiones, que coordinaba robos, que coordinaba secuestros desde esa cárcel de Tocorón, entonces no tenía ninguna orden de detención en su contra? No se puede decir que esto signifique que se acabó con estos grupos. Tampoco se puede decir que esto signifique que se acabó la gobernanza criminal o las gobernanzas criminales que estos grupos han venido ejerciendo, no solamente dentro de las cárceles, sino en otros sectores del país, en poblaciones del país. Ciertamente ya no ejercen gobernanzas criminales en estas prisiones en las que estaban y que fueron tomadas, pero no sabemos qué está ocurriendo en otras poblaciones del interior del país, donde estos grupos también tenían presencia y tenían un control territorial y ejercían una gobernanza criminal. Incluso no sabemos si ahora estos grupos o los líderes de estos grupos, si es que están en alguna prisión y eso no ha sido informado, tienen algún tipo de control dentro de esa nueva prisión en la que se encuentran. Yo considero que es un hecho que debe considerarse como un hito en materia de seguridad ciudadana en Venezuela. ¿Por qué un hito? Porque independientemente de si podemos calificar si es positivo o no, lo que sí está muy claro es que era algo necesario. O sea, era necesario poner orden en las prisiones venezolanas, era necesario que el Estado venezolano retomara el control de las prisiones y definitivamente la toma que ocurrió durante el último trimestre del año pasado, de 2023, pues fue una acción que estaba orientada a retomar este control de las prisiones. Por lo menos eso es lo que uno pudiera pensar. Entonces definitivamente es algo que puede considerarse como una cosa que era necesaria y que para mí, desde la perspectiva o desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de lo que es la seguridad ciudadana en el país, es un hecho que para mí constituye un hito en materia de seguridad ciudadana. Supuestamente tomar el control de estas cárceles y quitarle feudos criminales a pandillas carcelarias. Y yo creo que ese sí es un aspecto positivo. El Tren de Aragua se sabe que funcionaba desde Tocorón, la cárcel fue tomada, ya no tienen ese feudo criminal. Yo ese considero que es un aspecto positivo. En Tocorón había un campo de béisbol, zoológicos, cajeros automáticos, parques infantiles, discotecas, piscinas, un túnel y hasta un restaurante denominado La Sazón de Lampa.
Hasta los momentos no se han explicado cómo estas excentricidades llegaron allí y quiénes son los responsables de la creación de esos resorts carcelarios. El sistema penitenciario es un desastre y después de estas intervenciones se evidenciaron muchas de las cosas que se venían denunciando en el pasado. Otra cosa también que se evidenció es el desorden en cuanto al tema de las visitas. En esas intervenciones se pudo evidenciar que habían dentro mujeres, niños, en cárceles de hombres y de gente adulta, que además tenían meses allí según los propios testimonios. Entonces, un verdadero desastre total que solo pudo ocurrir con complicidad de muchos funcionarios del Estado venezolano y, por cierto, seguramente muchos más de los que presuntamente fueron detenidos después de las intervenciones. Es muy importante tener claro qué puede estar pasando con estos grupos porque sí puede que sus acciones tengan un impacto en la población. Además, lo otro es que es muy probable que estos grupos, luego de haber perdido los ingresos o algunas rentas muy importantes que tenían en la prisión, como era el cobro de la causa y el cobro por concepto de venta de microtráfico de drogas, pues al perder estos ingresos, ellos tienen que buscar estas rentas en otras actividades. Hasta el presidente Nicolás Maduro ha pedido poner fin al pranato en las cárceles venezolanas. Que no se reproduzcan los pranes ni los pranatos en ninguna cárcel, ministra. Usted me lo garantiza. Ministra de Servicios Penitenciarios. Ministro Ceballos y Chazo. Ustedes me garantizan, me revisan todas las cárceles, me las ponen bajo régimen absoluta y se acabó el pranato en las cárceles del país. Se acabó Tocuyito, se acabó Tocorón y avanzamos hacia un sistema penitenciario garantizado y seguro. El operativo Gran Cacique Guaycaipuro intervino varias cárceles más. Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vistahermosa, Trujillo y La Cuarta fueron todas desalojadas por las autoridades. Los privados de libertad no gozan de ningún privilegio y fueron trasladados sin aviso. La medida afectó emocionalmente a sus familiares. ¡Queremos información! ¡Para adelante, vamos! ¡Guerrera! Tengo a mi hijo privado de libertad ahí ya hace casi 7 años. Mi hijo no tiene derechos humanos, mi hijo nunca le han hecho un juicio, mi hijo nunca le han hecho nada. Ahorita cuando veníamos caminando se nos paró un funcionario y nos dijo que anoche pasaron 18 autobuses ahí para el traslado. Estas intervenciones crean muchos problemas. Uno de ellos es el hambre. Sabemos que en las cárceles de Venezuela impera el hambre porque el Estado no les brinda alimentación suficiente a los reclusos. Entonces, si luego de estas intervenciones los presos son trasladados a otros estados de donde son originarios, las familias van a tener muchísimas dificultades para llevarles comida a esos nuevos centros penitenciarios a los que fueron trasladados. Por lo tanto, es de esperar que se multiplique el hambre, que ya era un problema importante allí. Lo otro, el retardo procesal. Mientras los presos estaban donde se encuentran los tribunales que llevan sus causas, había retardo procesal. Ahora imagínense ustedes cuando estos detenidos son sacados de la región o del estado donde está su tribunal que conoce su causa. Entonces es de esperar que esas audiencias se retarden aún más y que los procesos se hagan aún más interminables. Entonces ese es otro problema que se agrega acá. Y por último, diría yo también que el hacinamiento. Sabemos que intervinieron 7 cárceles que estaban hacinadas. El resto de las cárceles en Venezuela también sufre de hacinamiento. Entonces, ¿a dónde fueron trasladados estos presos? A cárceles donde ya estaban atiborradas de presos, a seguir aumentando este problema. La madre de un preso compartió su experiencia con Una Ventana a la Libertad. Su hijo fue trasladado desde Tocuyito en el estado Carabobo hasta la cárcel de Uribana en el estado Lara. Ahora resulta difícil y muy costoso llevar la comida, agua potable y productos de aseo personal. Mi hijo fue trasladado desde Tocuyito hacia David Viloria, Barquisimeto. Eso hacen como 2 meses y piquito porque primero fue tomado al penal de Tocorón. Y bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de verlo una sola vez porque no, se me ha hecho difícil volver a ir por lo lejos. Por eso mismo, porque se me ha hecho muy difícil por el pasaje es costoso hacia allá, hacia Barquisimeto. Y para ir para allá mínimo uno tiene que tener $35 o $40 para poder ir.